En el uso de la palabra, el diputado Carlos Heller. Muchas gracias, señor presidente. Mire, como usted dijo recién al iniciar la reunión, que esta es la primera vez que este Parlamento va a tratar un tema de esta naturaleza, un pedido de endeudamiento o, como este caso, un pedido de refinanciación de un endeudamiento persistente. Y debo decir que me siento profundamente honrado de ser el primer legislador en la historia parlamentaria que va a ser miembro informante en esta Cámara de Diputados de un proyecto de ley para aprobar un acuerdo de refinanciación de la deuda que el Estado Nacional mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Estamos aquí para aprobar ese acuerdo de refinanciación con el Fondo, acuerdo que llevó extensas y profundas negociaciones entre el Gobierno Nacional y el organismo, que tienen más de 2 años, obviamente a partir de distintas visiones de la economía y de los caminos para resolverlo. Es así que se da hoy una extraña paradoja de que hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al Fondo Monetario Internacional, pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar con el organismo para lograr las mejores condiciones de refinanciación posibles. Se trata de encontrar la mejor salida ante una situación que consideramos, tal cual estaba planteada, era de absoluta inviabilidad. Por eso hemos dicho una y otra vez que no tenemos motivos para festejar, pero sí tenemos motivos para valorar que se esté logrando refinanciar los compromisos que contenían el anterior programa, concentrados principalmente en los años 2022 y 2023, sin poner en riesgo la recuperación de la economía, sin poner en riesgo las políticas de crecimiento y desarrollo, evitando tener que caer en un acuerdo que contenga las tradicionales políticas de ajuste y reformas que caracterizan y que han caracterizado la historia de todos los acuerdos que la Argentina firmó con este organismo, que quitan derechos laborales, que quitan derechos previsionales y que tanto daño le han hecho a nuestro país y a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a lo largo de la historia, desde el primer acuerdo hasta el último. Si vemos los principales puntos de este acuerdo de refinanciación, vemos que no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han prevalecido a través de la historia en los acuerdos entre el Fondo Monetario y los Estados nacionales y en el caso concreto de la Argentina. No obstante, somos conscientes que este es un programa del organismo que tiene toda la vocación de generar condicionamientos que no nos gustan y que no nos resulta fácil aceptar. Y hemos trabajado para eliminarlos en su máxima expresión, hasta donde fue posible. Algunas cosas no se pueden porque están en los procedimientos, están en los estatutos. Pero no podemos mirar para otro lado porque tenemos la convicción de que un default sería muchísimo más grave. Y nosotros no somos los que creemos que el Fondo Monetario se volvió más bueno al firmar este acuerdo que estamos tratando, sino que la firmeza con la que ha sido llevada la negociación desde la parte argentina es lo que ha posibilitado que lleguemos a esto que hoy estamos considerando. Por eso quiero mencionar, por ejemplo, cita textual el comunicado del Fondo:
los profundos desafíos socioeconómicos de Argentina se han visto exacerbados por la pandemia global. El personal técnico del Fondo y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa económico pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y empezar a mejorar las condiciones necesarias para comenzar a atender los profundos desafíos para un crecimiento sostenible en Argentina. Esto no lo digo yo, ni lo dice el gobierno argentino, lo dice el comunicado del Fondo Monetario Internacional. La brevedad del tiempo me va a eximir, pero voy a pedirle, presidente, que se me permita insertarlo. Yo ayer hice una intervención sobre los orígenes de la deuda externa argentina, remontándome, y alguno me corrigió y con razón, que podríamos ir mucho más atrás, pero yo tomé simplemente lo que pasó en nuestro país desde la dictadura militar hasta aquí, y en honor a la brevedad, hoy pediría que me permitan insertarlo. Pero como síntesis, solo voy a decir que la dictadura convirtió en deuda pública estatal 23.000 millones de dólares, que eran deuda privada de 70 empresas, muchas de ellas hoy existentes, que fueron beneficiadas, muchas de ellas conocidas, y que fueron beneficiadas porque el Estado se hizo cargo de esos 23.000 millones de dólares y le dio condiciones excepcionales, muy laxas, para el pago a las empresas que obtuvieron ese beneficio. Más cerca en el tiempo nos encontramos con este programa del 2018, que a nuestro juicio no cumplió con los objetivos y que empeoró significativamente la situación económica y social. Y aquí otra vez, a los fines de aportar la mayor objetividad posible en el análisis, quiero leer, también lo hice ayer, lo que dice la evaluación ex post realizada por la auditoría del Fondo Monetario. Cito textual, referido al programa del 2018. El programa no alcanzó los objetivos, a pesar de las significativas correcciones de las políticas económicas. Los crecientes pagos netos de deuda privada, sumados a la fuga de capitales de residentes, sometieron al tipo de cambio a una presión considerable. A pesar de intervenciones cambiarias que superaron las disposiciones del programa, el tipo de cambio continuó depreciándose, empujando al alza la inflación y el valor de la deuda pública en pesos y debilitando los ingresos reales, especialmente de los segmentos más vulnerables. En resumen, el programa no cumplió los objetivos planteados de restablecer la confianza en la viabilidad fiscal y externa y de promover al mismo tiempo el crecimiento económico. No lo digo yo, no lo dice nuestro espacio político, lo dice la auditoría del Fondo Monetario Internacional. En el acuerdo que estamos considerando se detalla el cronograma de pagos que la Argentina tendría a partir de la refinanciación que está planteada. Pero para sintetizar de lo que se trata y que quede absolutamente claro, se va a recibir desembolsos para poder ir cancelando cada uno de los vencimientos que se tiene en el crédito stand-by, tal cual como fue acordado. Cada uno de esos desembolsos se comienza a pagar 4 años y medio después de que ocurra, en 12 cuotas equivalentes semestrales. ¿Se me terminó el tiempo, presidente? Se le está acabando, le queda un minuto. ¿Y eso va a ser todo el informe? No, métale. Digamos, vamos a tratar de ser generosos en el uso del tiempo para el informe. Con usted y con el diputado Neira, que habla después. Perfecto. Lisandro, Claro, perdón. gracias, presidente. Reitero
cada uno de los desembolsos se comienza a pagar 4 años y medio después de que ocurra, en 12 cuotas equivalentes semestrales, por lo que el último pago ocurriría a mediados del 2034 y el primero ocurriría en el segundo semestre de 2026 y hará posible la idea de que primero hay que crecer para después pagar, porque tenemos 4 años y medio en lo que estamos liberados de la obligación de desembolso con el Fondo Monetario. Además, en el primer pago, presidente, se podrán incrementar las reservas, según nos explicaron, en 6.200 millones, con todo lo que eso significa. El programa de esta refinanciación tiene objetivos fijados: mantener la recuperación económica y social en curso, reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener un crecimiento a largo plazo. Para eso se plantean una serie de objetivos que voy a obviar, pero me voy a referir también aquí a lo que cita el Fondo Monetario. Las reformas que promuevan el crecimiento serán críticas para comenzar a abordar cuellos de botella de larga data y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo. Las políticas promotoras del crecimiento y la resiliencia buscarán estimular la expansión y la diversificación del sector de bienes transables, la inversión y la productividad, el desarrollo económico local y regional, el empleo formal y la inclusión laboral, y mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético, políticas de adaptación y mitigación climática y desarrollo más amplio de los mercados de capitales. Quiero puntualizar algunas cuestiones que están contenidas en el acuerdo. No habrá reforma previsional, cito textual: el gasto en jubilaciones y pensiones estará guiado por el mecanismo de actualización adoptado a fines del 2020. Se estudiarán opciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, focalizado en determinados regímenes especiales de jubilaciones alcanzados por la Ley 27.546, así como en los mecanismos para facilitar la continuidad voluntaria de la vida laboral de las personas. Remarco: continuidad voluntaria, un derecho, no una obligación. Se establecerán pisos mínimos para programas sociales como UH, tarjeta alimentar, Progresar. Se seguirá incrementando la inversión en infraestructura, un tema fundamental, en más del 2% del PBI este año, de un promedio del 1% entre el 2018 y el 2020, es decir, se va a duplicar en términos de PBI la inversión en infraestructura y se mantendrá a lo largo de este programa ese nivel de inversión. Esta inversión se centrará en mejorar condiciones de vivienda y sanidad en las zonas urbanas más pobres, reforzar infraestructura vial, energética, digital y logística, ampliar el gasto en ciencia y tecnología a fin de promover la innovación. Fue muy debatido, y quiero dedicarle un instante al tema de la segmentación de sus subsidios para los usuarios residenciales. Para el 90% de los usuarios de los servicios, los aumentos que se establecen serán siempre inferiores al coeficiente de variación salarial, divididos en los que tienen la tarifa social, 40% del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior. Es decir, si el año anterior fue alrededor del 50% del coeficiente de variación salarial, las tarifas aumentarán el 20% y 80% para el resto. Digo esto para aclarar, porque eso se discutió muchísimo. Las tarifas van a estar fijadas en función de esto y la disminución o el aumento de los subsidios tendrá que ver con la variación que tengan los costos y los precios de los servicios y no las tarifas que van a pagar los usuarios. Eso es lo que está establecido claramente en el acuerdo. Hay 3 criterios de desempeño: incremento de las reservas internacionales, resultado fiscal y financiamiento del Banco Central al Tesoro. Ya dije lo de las reservas. Respecto al resultado fiscal, se establece un sendero para los próximos 3 años, que es la duración del acuerdo, los 30 meses del acuerdo. 2,5 para este año, 1,9 para 2023, 0,9 para 2024. Una reducción moderada
que se podrá hacer al mismo tiempo, según dice el acuerdo, con un aumento moderado del gasto a partir de una mejora de los recursos y sin modificaciones estructurales, como ya hemos dicho. Dice el acuerdo, punto 14, por el lado del ingreso, nuestro esfuerzo continuará movilizando los ingresos y fortaleciendo su progresividad. A corto plazo se espera que la recuperación del empleo y los salarios, favorezcan la recaudación, en tanto que las medidas de política tributaria y las iniciativas en curso en materia de administración tributaria y aduanera deberían ayudar a movilizar ingresos adicionales a mediano plazo y respaldar el proceso de consolidación fiscal. En este punto, un párrafo del comunicado del Fondo. Igualmente, dice el Fondo, no nosotros, igualmente importante será el énfasis del programa en mejorar de manera creíble las finanzas públicas. Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento tributario. Cita textual. En el ámbito de la administración tributaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha elaborado un plan estratégico para 2021-25 con el fin de abordar los altos niveles de incumplimiento, mejorar los servicios de AFIP y reforzar las capacidades informáticas. Voy todo lo rápido que puedo, presidente. El tema del financiamiento monetario del Banco Central. La meta establece llegar al 1% del PBI este año, 0,6 en el 2023 y 0 en 2024. El financiamiento del Tesoro al Banco Central no es una práctica deportiva. Se debe realizar, y estoy convencido de ello, en momentos que haga falta, en momentos excepcionales, como al haber recibido los títulos públicos en pesos reperfilados, como al haber recibido los títulos públicos en pesos reperfilados, lo repito, y luego con las exigencias de la pandemia para evitar en lo posible la mayor cantidad de muertes y haber reducido significativamente el efecto de la pandemia sobre empresas, trabajadores y población de menores ingresos con el conjunto de medidas que se adoptaron y que efectivamente incrementaron el gasto público y que efectivamente requirieron financiamiento adicional. El país ha crecido 10,3 en 2021, cuando todos los pronósticos decían que íbamos a crecer menos del 5, y seguiremos haciéndolo a tasas importantes. El acuerdo con el Fondo dice entre 3,5 y 4,5 en 2022. Dije ayer y repito, creo que se va a superar el 4,5 este año, que vamos a, igual que pasó en el 2021, vamos a crecer más. Entre 2,5 y 3,5 en 2023 y entre 2,5 y 3 en 2024. Alguien dijo ayer que esto significaba que íbamos a dejar de crecer. Les digo que cada uno de esos números es sobre la base del año anterior. Estamos hablando de algo que hace mucho no pasa en la Argentina, que sería lograr que durante 4 años seguidos haya crecimiento del Producto Bruto. Con este impulso y si la economía tiene ese desarrollo, el sendero de reducción del financiamiento del Banco Central al Tesoro resulta cumplible. Respecto al tipo de cambio, textual, y creo que es muy importante, se calibrará para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo e incentivar la acumulación de reservas. Con este fin y para ayudar a alcanzar las metas de acumulación de reservas, la tasa de ajuste del tipo de cambio mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022, en general invariable con respecto a los niveles de diciembre de 2021. Ha quedado absolutamente claro que en la propuesta que se está trabajando no se prevé ningún tipo de variación brusca del tipo de cambio. Sobre la inflación, y voy terminando, no hay metas, solo estimaciones que la sitúan entre el 38 y el 48 este año, entre el 34 y el 42 en el 2023 y entre el 29 y el 37 en 2024, es decir, 5 puntos de reducción por año, una meta cumplible, muy alejada de las metas de inflación que
nos prometían 5% de inflación en 2019. Pero la gran novedad en esta materia es que el Fondo Monetario reconoce por primera vez que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario y que es un fenómeno multicausal y que hay que enfrentarlo por eso en todos los frentes y no solamente con políticas monetarias. Y no me voy a extender, pero todos esos frentes, según lo reconoce incluso en el punto 21, incluyen políticas de precios y salarios. Queda muchísimo para poder ampliar, lo voy a insertar. Y para ir finalizando, entonces, presidente, reitero, nosotros no elegimos este camino. No estamos proponiendo más financiamiento. Estamos renegociando el stand-by acordado en el 2018 y cuyos plazos son visiblemente incumplibles. Tendremos 4 años y medio de deuda despejada y además seguiremos peleando durante esos 4 años y medio para eliminar las injustas sobretasas que tiene este crédito con el Fondo Monetario Internacional. Este es el mejor acuerdo de refinanciación que se pudo conseguir. El rechazo de este acuerdo, que sería el default, nos llevaría a grandes problemas económicos, sociales e institucionales que estoy convencido tenemos que evitar a toda costa. Señores diputados, señoras diputadas, los convoco a que votemos en forma afirmativa este proyecto de ley que tanto el Gobierno Nacional como todas las bancadas parlamentarias discutimos con total transparencia y generamos este acuerdo que hoy está siendo puesto a consideración. Y sin reticencia alguna sobre todos los aspectos que integran el acuerdo para refinanciar una deuda que pesa sobre todos los argentinos y las argentinas. La Constitución Nacional y la Ley 27.612 garantizan que la decisión que invitamos a tomar es fruto institucional del debate y del conocimiento de las condiciones de este acuerdo de manera integral. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Heller.